¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Pues aquí estamos una vez más en un capítulo de su podcast favorito. Moshi, ¿algo que decir al respecto? Pues nada, hay que empezar con este tema y hoy quiero empezar directamente criticando todo el auge que ha tenido los podcasts este último año, porque, ¿sabes? Siento que hasta cierto punto se ha saturado ya demasiado YouTube, Spotify con todo esto. Sí, no lo niego. De hecho, el capítulo pasado que hablábamos de que ya nos sentíamos que éramos muchos en la Ciudad de México, también ya somos muchos haciendo podcast y eso no sé, pues a la larga creo que sí ha sido más perjudicial. Porque cualquier youtuber ya tiene su podcast, cualquier político ya está haciendo su podcast, o sea, ya todos están haciendo un podcast, ¿qué onda? Y es que sí, ¿sabes? Porque ahorita, ¿sabes cómo siento que son los podcasts? Literalmente siento que son como hace años hey, vamos a hacer una banda. ¿Sabes? Ahorita yo siento que todos quieren hacer su banda, que todos quieren hacer ese tipo de cosas, entonces siento que ya se está Y tocar en saturando el Chopo, muchísimo. ajá. Sí, exactamente. O sea, ahorita todos quieren hacer cosas en YouTube, en Spotify. Y sí, muchos van a decir, qué par de hipócritas son, pero pues hay que hablar con la verdad, ¿no? Yo creo. Sí, de hecho, bueno, no es por dárnoslos, pero si te das cuenta, nosotros fue en el límite en el que todavía no hacían tantos podcasts y en el que empezaron a hacer podcasts. Entonces, ahora sí que en cualquiera de las dos partes nos pueden ubicar. Para el que nos quiera reclamar algo por este podcast. O bueno, este capítulo. Sí, de hecho, yo creo que todo se empezó como que a aumentar, como que la afluencia de podcast, más o menos por agosto, septiembre. En los últimos 2 meses siento que como que subió muchísimo de que he visto que artistas hacen su podcast, expolíticos, o sea, yo creo que antes los pocos que había aprovecharon pues el momento y crecieron, pero ahorita siento que ya es muy difícil crecer, sinceramente. Sí, pues de hecho, bueno, no sé, yo empecé a ver que subió cuando creo que fue Damián Alcázar el que hizo su podcast que está muy padre, pero desde ahí empezaron a hacer varios podcasts. Aparte, ya Spotify hasta da de hecho un premio a podcast del año. Ujú. Pero si lo ves bien, ahora pensándolo, creo que no está mal, porque al fin de cuentas, igual que nosotros, esas personas pues están intentando decir algo. Y si son personalidades, pues qué padre, porque así ya pues conocerlas más, ¿no lo crees? No, y justamente, o sea, ahí tocas un punto bastante real. Yo creo que a pesar de que se está saturando, a pesar de que pues como que llega un punto donde hay tantos, yo creo Ujú. que hasta cierto punto pues también es bueno porque pues conoces muchas perspectivas de mucha gente. Obviamente hay muchos que se van por los típicos temas de realmente los amigos son verdaderos. O sea, hay muchos podcasts porque los he visto, incluso de personas que conozco que se basan en eso, ¿sabes? Yo creo Sí, que lo interesante está en otros temas, pero a fin de cuentas lo padre es ver toda la cantidad de opiniones y diferencias, pues, de pensamientos que hay a lo largo de este mundo, al menos de este continente. es que aquí vienen hasta principios de mercado, de marketing, oferta-demanda. Pues eso está subiendo igual la oferta de los podcasts y también por ende la demanda. Entonces, pues si bien es más difícil, creo que está bien que se esté conociendo más este mercado o este mundo de los podcasts. Porque eso nos sirve, todos ganamos porque al final de cuentas pues se mejoran y lo vimos porque no sé si llegaste a ver que ya hasta de repente al momento de subirlos teníamos como que más apertura a cuando empezamos, que era como más difícil subirlos y ahora es súper fácil subir tu podcast a las plataformas como los Spotify, Apple Podcast, todo eso, pues no es tan malo porque sí ha subido bastante. Sí, de hecho, y justo este auge que ha tenido, pues, todo este tema, ¿sabes? Me recuerda mucho a hace 10 años para acá, más o menos, aproximadamente, no te puedo dar fechas exactas, pero me recuerda mucho cuando todos querían ser youtubers, Sí, cuando exactamente. todos querían subir un video, yo lo tengo como experiencia Ujú. porque pues yo también lo pasé, y ahorita siento que está haciendo exactamente lo mismo, todos quieren, pero, y hay unos que sobresalen, unos que no, pero pues está chido, la verdad, está muy chido ese tema. Pero si te das cuenta, el boom de YouTube ayudó bastante a mejorar la plataforma de YouTube, a mejorar las condiciones de los que trabajaban en YouTube e incluso lo hizo más competitivo porque si tú le mencionas a una persona del 2008 lo que iba a lograr YouTube en esta época, no se lo va a imaginar nunca. O sea, él diría, ¿a poco me pueden pagar por subir un video a YouTube? No, es algo impensable para el 2008. No, y de hecho, o sea, si te das cuenta, hace 5 años era un logro enorme en YouTube
llegar al millón de suscriptores, ¿sabes? Y ahorita, por lo que he estado viendo, según yo, hay más Y de ahorita ya medio cualquiera millón. puede llegar. Sí, ya hay más de Ajá. medio millón de canales que tienen 1 millón de suscriptores. Realmente ya el Órales. millón ya Ujú. no significa tanto como antes. Yo creo que ahorita ya son 10 o más de 20 millones. Y pues, si algún día empieza a pasar eso con los podcasts, también va a ser interesante cómo se desarrolla ese ámbito, ¿sabes? Ujú. Y es que digo, YouTube es muy completo porque tienes música, tienes videos, ya sea diferentes desde gameplays, videoblogs, hay quienes hasta suben películas, cortometrajes, todo. Entonces es una plataforma muy completa. Por algo, pues ha revolucionado tanto el mundo multimedia en esta época. Sí, de hecho, y a fin de cuentas, el podcast se podría considerar más como un género extra y no tanto como algo lo que era ser youtuber, ¿sabes? Porque en YouTube hace 10 años estaba muy cerrado el mercado, estaba Ujú. muy cerrado lo que subían realmente, los únicos que estaban eran artistas, no había Sí, gente desconocida, exactamente, entonces videos de música con el o... podcast hasta cierto punto es Ujú. diferente. Sí, sí. De hecho, hasta los videos de YouTube ahorita ves las tendencias y pues son blogs o cosas, contenido específico de YouTube. Y en 2008, pues, ¿qué era? Edgar se cae, Sí. puros videos así que pues, no tienen tanto contexto, pero era muy diferente el contenido y supongo que los podcasts también va a ser así. Y esto es a nivel mundial, esto es a nivel mundial y no tenemos por qué enojarnos, pese a que sí, en momentos como que nos hartamos el hecho de que ya cualquier persona esté haciendo su podcast. Pero es bueno porque al final de cuentas nos está dando mejores condiciones y ha ido mejorando todo. No, y es que aparte, si te das cuenta, muchos piensan también, o sea, nosotros lo vemos desde nuestro lado de que ya hacemos esto, entonces sabemos cómo está pues más o menos el movimiento. Ujú. Pero si te das cuenta, si tú a alguien, a un desconocido, a un familiar que no sabe nada, o sea, le explicas del tema de lo que es el podcast y qué es lo primero que te va a decir, ah, entonces está bien fácil, yo también lo hago. No, Y no es nada realmente fácil. no es tan fácil como parece porque tienes que hacer muchísimas cosas, tienes que lograr entrar a las plataformas, tienes que saber cómo grabar un micrófono, tienes que Ujú. saber cómo editar, Bastante. aunque le edites nada, tienes que saber cómo editarlo, tienes que saber cómo subirlo. Realmente no es tan Tienes que tener fácil el como parece. carisma para hablar, todo. Sí, exactamente, porque pues simplemente tú lo ves. Si nos comparamos con el primer podcast que subimos, el primer capítulo, No, a no me ahorita, recuerdo. la verdad, hemos cambiado muchísimo nuestra forma de hablar, o sea, se nota más fluido todo, Mucho. ¿sabes? Y está, pues, bastante cool. Ahí ves un cambio. Sí, pues es que también el hecho de estar haciendo esto con frecuencia. De hecho, el capítulo pasado y se nos olvidó, cumplíamos 10 podcasts. Que es pues bastante, la verdad, para lo que hemos estado hecho. Más de 10 semanas porque también pues nos tomamos un descanso. Pero es muy significativo eso, ¿no lo crees? Y de hecho, qué bueno que se nos olvidó, porque el anterior fue el noveno. Este es el décimo, claro que sí. Claro que sí. Entonces sí, ha sido totalmente diferente. Pero sí, o sea, el pensar 10 semanas Ujú. Grabando es... está intenso, ¿sabes? Porque, pues, sí. No lo creímos porque, o sea, nos conocemos desde la secundaria, entonces no es así como el tiempo más largo que hemos estado conviviendo. Ujú. Pero sí nunca pensamos estar 10 semanas todos los jueves en la tarde aquí grabando contenido para todos los que nos están escuchando. Entonces, pues muchas gracias a todos los que han estado aquí. Aún así. Sí, y que de hecho, si te das cuenta con esto del podcast, hasta cierto punto también cambia amistades, al menos yo lo puedo notar con la nuestra, de que en secundaria pues realmente casi no hablábamos, pero pues éramos amigos. Sí, Y si te das cuenta en prepa empezamos a hablar muchísimo, 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 pero en cuanto empezamos a hacer podcast, literalmente hablamos fue hasta una o la dos veces por universidad, ¿no? semana. Sí, Ujú, sí, sí. Sí cambia mucho ujú. también la forma que te Sí, relacionas con la bueno, persona. ajá. Sí, de hecho, bueno, más bien yo siento que donde nos empezamos a hablar era cuando yo ya estaba en la universidad, que en un tiempo nos daba por encontrarnos muy seguido, al menos una vez por semana nos veíamos en Forum Buenavista. Sí. Pero nunca había sido como aquí de que ya nos conectamos y estamos casi religiosamente hablando, entonces sí pues, ha movido bastante. E incluso esto es más allá del podcast, no es tanto así, pero también se nos ha facilitado porque las mismas redes sociales se han ido actualizando en base a la necesidad de la gente. O sea, antes pues sí era súper cansado, me imagino, el tener que estar subiendo todo por separado, tanto tu contenido, este va a YouTube, este va a Spotify, este va a Apple, este va a Google.
O y ya después al promocionarlo, este va a Facebook, este va a Instagram, este va a Twitter y todo. Y no, ahorita ya incluso con un par de clics puedes hacer todo eso. Y me recuerda mucho un capítulo de The Office, que me encanta esa serie. Véanla, siempre lo voy a seguir diciendo. Y donde es Ryan, uno de los empleados en The Office, que crea una plataforma que se llama whoop.com, que hacía eso. O sea, en ese momento me acuerdo que todos en el programa e incluso la gente, yo creo, lo veía así como de qué tontería, que básicamente en una plataforma donde sincronizabas todas tus redes sociales y entonces podías poner todo al mismo tiempo, publicarlo. Y ahorita ya es posible eso. Si te das cuenta, en Instagram puedes automáticamente publicar en Facebook, puedes automáticamente incluso ir compartiendo en otras redes. Y lo mismo para subir a los podcasts, con un solo programa te sube a todas las plataformas y eso es una maravilla, la verdad. Y de hecho, yo creo que aún así, aunque tuvieras que subirlo todo manualmente, sigue siendo más fácil que si nos remontamos a hace más, déjalo, hace 20 años, donde todo era en radio, o sea, donde si hacías algo en radio era un desastre y estarás de acuerdo conmigo que pues no es sencillo también transmitir en radio. Entonces, pues yo creo que realmente la tecnología nos ha No, facilitado y todo. ni siquiera Sí, barato. exacto. No, aparte, digo, yo como músico, como alguien que trabaja en esa industria, yo pienso que estamos en la mejor época para hacer contenido multimedia, porque no necesitas fiarte de alguna gran empresa o de algo, ya basta con tener en tu casa, no sé, en el caso de la música, con tener una computadora te puedes hacer un disco entero, o con tener la cámara de tu celular te puedes hacer youtuber, puedes hacer una película, incluso un cortometraje, hay muchos cortometrajes hechos en celular, muy buenos y que han logrado bastantes cosas. Puedes también, pues, no, o sea, al final de cuentas nosotros somos nuestro único límite y eso es algo súper bueno. No, y aparte, o sea, seguramente te ha tocado ver esas imágenes que ponen de en los ochentas, de un teléfono, un disquete, una calculadora, no sé qué, y realmente la tecnología sí te ha facilitado muchísimo la vida, ¿sabes? Sí. Y es lo Ujú, que me molesta sinceramente de cuando veo gente ujú. quejándose de, es que mi celular no tiene, te diré, galería. O sea, yo puedo decirme que fui en algún punto alguno de esos, y quizá a veces lo sigo siendo, porque estamos tan acostumbrados a que la tecnología ya nos da todo, que si no No tiene tenemos nada, calculadora, no lo quiero. sí, exacto, o sea, ya estamos tan acostumbrados a que todo Ajá. lo tienen y nos lo dan en la mano, que si no lo tiene, ya es el fin del mundo, cuando no, realmente, gracias a un teléfono puedes hacer lo que hace 40 años se tenían que hacer con 70 cosas. Sí, eso es invencible. Yo me acuerdo todavía en primaria el ver que en teléfono tuviera calculadora, cronómetro, cámara y que era la otra cosa que normalmente le ponía. Reloj. Radio Un y radio. reloj, ajá. Ajá, y reloj. Y ya era como de wow, no manches. Y ahora que también lo puedes usar para estar en redes sociales, hacer prácticamente lo mismo en una computadora, ya es totalmente un avance. Entonces creo que todo ha sido bueno, aunque nos hemos desviado un poco del tema. Sí. Pero bueno, entonces regresando, platícame a ti. ¿Tú qué otros podcasts te gustan y recomendarías? Pues mira, llegué a escuchar algo, La Cotorrisa, se me hacía... se me hace realmente, yo creo que de los pioneros, al menos en el mundo hispano, en el público hispano, se me hacen como que los pioneros en cuestión de podcast, Ajá. porque pues realmente son muy buenos. Yo creo que ellos sí fueron alguien que tuvieron que ir excavando, excavando hasta lograrlo, ¿sabes? O sea, ahora si te das cuenta, nosotros ya tenemos hasta cierto punto todo como que el camino hecho, pero gente como ellos Sí. realmente tuvieron que hacerlo desde cero, o Fueron el los que de... picaron piedras, sí. Sí, exactamente, o el de este Jacobo Wong, es, o sea, son gente que lo hacen desde hace mucho tiempo y... Ese es más nuevo, pero sí. O sea, todos ellos han estado. Pues sí, han estado Pero sí, aquí y... picando piedra. O más bien, no tanto picando piedra porque obviamente hubo muchos antes de Sí, ellos, pero sí fueron los que empezaron pues a mover un poco más al mundo del podcast. Yo me acuerdo que llegué a escuchar hace como un año, año y medio, los podcasts que están en Spotify, y aunque había unos muy interesantes, ya los que se ven ahorita son muchísimo más elaborados que los que escuchaba en esa época. sí, sí. Pero bueno, también esas son las ventajas. Por ejemplo, en mi caso, a mí me ha gustado mucho los podcasts para mejorar y seguir practicando cosas como mi inglés, Ah, por sí. ejemplo. Me gusta mucho escuchar TED Talks, tanto en español como en inglés. Siempre he sido mega fan de las TED Ujú, Talks. Y me gusta, por ejemplo, mucho de Duncan Trussell Show. ok. Me parece que se llama así. Que ese podcast sirvió para inspirar la serie de Netflix Midnight Gospel. ¿La has Sí, sí, visto? sí, de hecho la he visto.
Ese se me hizo, de hecho, yo creo que ese es como que el parteaguas en los podcasts a nivel mundial. Porque tú te puedes imaginar, de hecho nosotros lo hacemos el podcast subido a YouTube, a lo mejor con algunas cosas en movimiento o grabado con las dos personas hablando también, pero nunca habían Sí. hecho, o al menos no de un modo tan mediático, un podcast que además fuera hecho una serie y una serie que fuera animada y que tuviera unas animaciones super padres. Y yo creo que ese fue el Sí, mejor sí. marketing que le pudo haber hecho, la verdad. No, y es que aparte, o sea, tienen gente que saben muy bien cómo hacer ese tipo de animaciones tan increíbles. Entonces juntaron Sí, realmente dos cosas muy buenas que de son hecho él era animación y animador eso. de Hora de la Aventura, Sí, 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 ajá. eso lo tengo entendido. Sí, Y si te él pones a fijar, era... está muy Ujú. similar, pero la verdad, creo que ha sido una de las ideas más originales y muy difícil de copiar Por que he mucho. visto, pues sinceramente, en los últimos años, porque pues dime quién se pone a hacer un podcast y aparte te pones a animar, pues es difícil, Y sinceramente. digo, no, animarlos y encima de eso relacionarlos para que fuera una especie de historia. Eso fue algo totalmente innovador. Y no sé, de hecho eso es de las... Yo siempre he pensado que esa serie fue de las inspiraciones que dije, hay que hacer un podcast, esto se me hizo muy chido. Ujú. Ujú. Y así fue como, No, y pues aparte, digamos, un pequeño ajá. parteaguas del podcast que están escuchando ustedes hoy. Sí, de hecho, recuerdo esas pláticas donde antes de siquiera pensar en un podcast, donde me recomendaste mi Taco Super. Yo te hacía spam de que vieras Sí, esa sí, sí. serie. Ajá. Pero realmente sí, por ese tipo de cosas empezaron esto, pero también si te das cuenta, ahorita tú me cuentas las problemáticas que le ves, pero yo unas de las problemáticas que le veo a un podcast es centrarlo enteramente en un solo tema, ¿sabes? Siento que muy rápido se te va a acabar, que muy rápido ya no vas a tener contenido. Entonces yo creo que todos los podcasts que han salido, que se basan en un tema, te diré, vamos a hablar específicamente de cosas paranormales. Pues, brother, ok, sí hay muchísimas cosas, pero llega un punto donde se te acaba, ¿sabes? Yo creo que todos los podcasts que realmente le han dado una variedad de temas y que ninguno se parezca en uno entre otro, yo creo que eso es bueno, pero sí lo veo como una problemática de que muchos quieran basar específicamente en un tema su podcast. ¿Tú qué problemáticas le verías a eso? Pues... Mira, ahí yo difiero un poco más porque yo soy de la creencia de que menos es más. Ujú. Y a final de cuentas, digo, ahí es un principio que se usa mucho en el Sí, marketing. sí. De que te enfoques en un solo tema, el 20% de tus acciones te va a dar el 80% de tus resultados, dicen por ahí. Y no, o sea, siento que sí pasa eso de que incluso a nosotros nos pasa el bloqueo de que no sabemos de qué Sí. hablar. Pero al final de cuentas está bien porque se están dirigiendo a un público específico. Y ese público específico, pues ellos mismos van a saber cómo conquistarlos, cómo ganárselo. Entonces, no, no lo veo nada mal para nada. Sí. También, de hecho, también es bastante válido porque pues a pesar de que yo lo veo como un problema, también hasta cierto punto podría ser una ventaja, como dices, de que pues no te tienes que esforzar tanto en buscar que tienes que hablar que sea interesante. Sí, sí, pues sí, ahí sí tienes razón. Ujú. Sí, es algo, pues sí, ha ido muchísimo mejor. Pero pues sí, al final de cuentas creo que este podcast Sí, un era más poco. para desahogarnos. Pero es muy bueno de que es muy bueno de que pues con el paso del tiempo vayamos teniendo más podcasts, este mundo vaya creciendo, ya que si bien no nos podemos dar el autonombrar nada de los creadores, nada del podcast, pues nosotros somos pues una piedrita más de toda la gente que ha estado aportando a este mundo para que se vaya pues mejorando esto que es los podcasts, que hace 5 años era muy poco la gente que los escuchaba. Y me da mucho gusto que poco a poco, así como más gente los va haciendo, más gente los va escuchando. No, y sí, realmente tienes razón. Yo creo que hasta cierto punto el podcast se ha convertido en como que la evolución de lo que en algún punto pudo o hubo en el radio, porque pues a fin de cuentas la gente lo está haciendo para muchas veces desahogarse porque no tiene nada que hacer como nosotros, Ujú. o pues ahora sí que porque les gusta, ¿sabes? Porque siempre les gustó el ámbito, Sí. pero yo creo que hasta cierto punto sí se ha hecho algo bueno y sí me da gusto que se esté empezando a crecer este mundo, Ujú. porque pues a fin de cuentas es una forma de expresión. Es una Sí. forma en la que tú puedes liberar tus Ujú. pensamientos, tú puedes liberarte de lo que estés sintiendo. Y al menos en nuestro caso, sinceramente, yo creo que
al menos a mí me ha ayudado a aprender como que a hablar, a soltarme un poco más. Y contigo, pues obviamente al conocerte pues lo suficientemente bien, pues se hace más fácil y también se hace bastante divertido, ¿sabes? Sí, de hecho, eso es, pues sí, en fin de cuentas, por eso hicimos esto, para seguir impulsando nuestra amistad. Sí. Y eso ha sido bueno. Pero bueno, amigos, se nos ha acabado el tiempo, pero no los temas, así que realmente los invitamos a que continúen escuchándonos todos los lunes a las 6 de la tarde por la plataforma que más les guste, ya sea YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Realmente los invitamos a que continúen esto, a que nos sigan apoyando en un proyecto que yo creo que a los dos nos hace bastante ilusión y yo creo que cuando algo te gusta, no ves lo malo en seguir haciéndolo. Yo creo que te sigue motivando a seguir pues mejorando, pero pues realmente, al menos de mi parte, les quiero agradecer por el apoyo que nos han dado y que pues realmente continúen así porque pues es bastante bonito y yo disfruto mucho haciendo esto. ¿Dan? Obviamente, pues nos da mucho gusto que nos escuchen, pero también nos va a dar mucho gusto si nos dicen de que los inspiramos a que ustedes también hagan contenido como este. Ya saben, pues síganos en Instagram, podcast, no, tardeando bajo podcast, perdón. Y pues ya se la saben. Yo soy Dan Yo soy Moshi y y nos nos vemos. vemos.